El obsequio embrujado de mi amiga envidiosa, secretos siniestros revelados en un mundo maldito. Mariana vivía en un barrio marginado, uno que normalmente rebosaba risas y chismes. Pero esa noche, el eco de susurros desdibujaba la esencia de la vida cotidiana. Al llegar a casa después de una larga jornada en el mercado, su corazón comenzó a latir rápido. Fingiendo normalidad, abrazó a sus hijos, Luis y Sofía. La tranquilidad del hogar, sin embargo, fue solo un espejismo. El collar antiguo que Laura, su amiga de toda la vida, le había regalado aún colgaba de su cuello como una pesada losa. Es un amuleto, Mari, había dicho Laura con esa sonrisa enigmática. Te protegerá a ti y a los tuyos. Pero Mariana sintió una especie de inquietud en el aire, un escalofrío que le recorría la espalda. Al final, al explorar el collar, no pudo ignorar la sensación de que algo oscuro se avecinaba. La primera noche con el collar puesto, comenzó a escuchar ruidos en las paredes, rasguños, como si algo intentara liberarse del encierro. Los niños, que dormían plácidamente, empezaron a despertar dando gritos, llamando a nombres desconocidos. Luis, Sofía, los abrazó, pero el miedo se colaba en su pecho. Es solo la imaginación, se repetía, tratando de convencerse. Pero incluso el barrio se sentía pesado, como si una sombra lo cubriera. Y cuando los vecinos empezaron a murmurar sobre desapariciones, el aire se volvió más denso. Acudió a la policía, pero la indiferencia era palpable, ellos también llevaban sus propios secretos. Se sintió atrapada, como si un laberinto de tinieblas la rodeara. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el terror la acosaba como una sombra al caer la noche. En su mente, la figura de Laura se transformó en un espectro oscuro. Un día, mientras tomaban café, Mariana decidió desafiar el silencio. ¿Por qué me regalaste ese collar, Laura? Las palabras salieron haciendo eco, y Laura se rió con una mueca que heló la sangre de Mariana. A veces, los regalos tienen un precio, querida. Esa noche, Mariana se preguntó si había hecho bien en aceptar el collar, si quizás el interés de Laura no era tan inocente. Al caer la noche, los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran gritos distorsionados que reverberaban en su mente. La línea entre la realidad y el horror se desvanecía mientras la maldición parecía cobrar vida. En ese instante, la imagen de Laura, con su brillo perturbador, continuaba acechándola, prometiendo que el precio de la amistad podría ser más alto de lo que jamás imaginó. En lo profundo de la oscuridad, un grito desgarrador de sus hijos resonó, y en ese momento, la verdad se hizo clara. El verdadero terror no estaba solo en las sombras, sino en el corazón de las relaciones más cercanas. Mariana sintió que su corazón se detuvo por un instante. El grito de sus hijos había cortado la quietud de su hogar, un sonido desgarrador que resonaba dentro de su mente, como un eco interminable. Corrió hacia el cuarto, su cuerpo vibraba de miedo, los pies apenas tocaban el suelo. Cuando entró, Luis y Sofía estaban despiertos, acurrucados el uno contra el otro, sus ojos grandes y aterrorizados. Mamá, mamá. Vimos algo. Luis soltó las palabras entre sollozos. ¿Qué vieron?, preguntó Mariana, añadiendo un hilo de temblor a su voz. Un hombre estaba parado en la ventana, mamita. La voz de Sofía se quebraba. Tenía una cara horrible. Las palabras le helaron la sangre. Mariana se acercó, acunando a sus hijos en sus brazos. La ventana estaba oscura,
pero su mente se llenó de imágenes. ¿Y si la sombra que había sentido en el barrio se había manifestado? Se atrevió a mirar hacia afuera, pero la noche la envolvió. Solo veía sombras danzantes entre los árboles. Sin poder liberar el horror que la embargaba, decidió que no podía seguir así. Debía deshacerse del collar. Mientras acariciaba la cadena fría contra su piel, una pesadez aún mayor la invadió. Pero, ¿sería posible que el collar estuviera detrás de todo esto? Las palabras de Laura resonaban. A veces, los regalos tienen un precio. Al volver a la sala, Mariana vio que la oscuridad se había hecho más densa. La luz de la lámpara titilaba, y los murmullos venían de nuevo, como un coro de voces lejanamente conocidas. Cerró los ojos y respiró hondo. Intentó convencionarse de que no eran más que fantasías provocadas por el terror. Pero en el fondo, sabía que esa proximidad con lo siniestro podría ser real. El día siguiente, Mariana camina entre los ecos de su propio pánico. Las calles estaban llenas de las mismas miradas furtivas. Hombres y mujeres susurraban entre sí, sus voces contenían un aire de conspiración. Desapariciones, el ladrón de almas, el horror en la ventana. Todo esto se admiraba como si fueran rumores sin fundamento, pero Mariana sintió un escalofrío al recordar el grito de sus hijos. Esa tarde, se reunió con Laura en la cafetería local. La sonrisa de su amiga se sentía tensa y frágil. ¿Todo bien, Mari?, preguntó, inclinándose hacia adelante, los ojos brillando con una inquietante luz. No sé, la respuesta salió entrecortada. Decidió ser directa. El collar no deja de traer problemas, Laura. Mis hijos tienen miedo. ¿Qué ha hecho realmente? Laura parpadeó, su expresión cambiando de la preocupación a algo más oscuro. No todo lo que brilla es oro, Mariana. Hay fuerzas en juego que no comprendes. A veces, es mejor no saber. Mariana sintió que el aire se le cortaba. Laura se giró, mirando por la ventana. Ellos están observando. Un escalofrío la recorrió. Se dio cuenta de que no solo se refería al collar, sino a algo más grande, más siniestro. La idea de que ella estaba atrapada en una red de sombras, que un precio había sido pagado, y que este regalo maldito la conectaba a un horror inimaginable, la sobrecogió. De repente, el cristal de la ventana tembló, y un rostro apareció, reflejándose en la superficie. Era el mismo que había aterrorizado a sus hijos, con una sonrisa torcida y ojos hundidos. Mariana decía el rostro, su voz un susurro detrás de ella. Un grito se atascó en su garganta mientras se daba la vuelta, y en ese instante, comprendió que el verdadero horror comenzaba a desplegarse justo delante de ella. ¿Y si el collar no era solo un objeto, sino una puerta a otra dimensión? ¿Qué o quién la esperaba al otro lado? Mariana sintió que la realidad se desgarraba a su alrededor. El rostro en la ventana era lo último que esperaba enfrentar. Su mente, ahora un torbellino de confusión y terror, comenzó a procesar la oscuridad que impregnaba cada rincón de su hogar. ¿Qué te ha traído aquí?, balbuceó, su voz apenas un hilo. Se encontró paralizada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado, atrapándola en una prisión de miedo. El rostro sonrió aún más, revelando dientes afilados como cuchillos. He venido a recordarte lo que has olvidado, susurró, cada palabra resonando con un eco que parecía provenir de una caverna lejana. Mariana sintió el pánico ascender, sus hijos se aferraban a ella con más fuerza, su temor palpable. «Vámonos de aquí», gritó, aunque sabía que no podían escapar de esa sombra. Lo que acechaba detrás del cristal no era solo un espanto físico, era algo que se arrastraba hacia su vida, hacia su familia. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándola con un vacío asfixiante y la certeza de que ese no sería el último encuentro. Al salir de la cafetería, Mariana miró a Laura, su amiga ahora distante, sumida en un profundo silencio. «¿Qué sabe de todo esto?», se preguntó.
La mirada inquieta de Laura seguía siendo enigmática. Entiende, Mari, comenzó, pero Mariana la interrumpió. No, necesito respuestas. ¿Qué representa ese collar? ¿Qué le has hecho a mis hijos? La rabia se mezclaba con el miedo, como una tormenta que amenazaba con desbordarse. Laura miró hacia otro lado, sus manos temblaban. No era mi intención, balbuceó, pero su voz se apagó. A veces los objetos nos eligen a nosotros, no al revés. Mariana frunció el ceño, sintiendo que cada palabra de su amiga era un nuevo clavo en el ataúd de su cordura. Al caer la noche, decidió que debía enfrentar lo desconocido. Aunque su corazón latía con fuerza, tomó la determinación de regresar a casa y confrontar el misterio del collar. ¿Qué otros secretos ocultaba? Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un viento gélido atravesó la calle, arrastrando sus pensamientos y llevándolos hacia lo oscuro. Entró a su casa, llenándose de ansiedad, y se acercó al objeto que había comenzado todo. El collar brillaba con una luz sobrenatural, pulsando como si tuviera vida propia. ¿Qué quieres de mí?, murmuró, sintiendo que el terror se intensificaba a cada segundo. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez más cercanos, como si las voces provinieran de dentro de la misma joya. No te atrevas a quitártelo, susurraban. Mariana estremeció, estaba atrapada en un juego del que no sabía las reglas. Decidió, en un acto de rebelión, liberarse del collar, tirando de la cadena con fuerza. Pero en el instante en que la joya fue despojada de su piel, el clima cambió abruptamente. Un estremecimiento recorrió la habitación y la oscuridad pareció cobrar forma, una sombra emergente y retorciéndose desde la esquina. Cuidado, Mariana, resonó una voz profunda y grave. Era igual a la del hombre en la ventana, pero esta vez, el sonido era una advertencia. Lo que has hecho no tiene vuelta atrás. Mariana sintió un sudor frío correr por su espalda. La sombra comenzó a acercarse cada vez más, dejando un rastro de desesperación a su paso. ¿Qué has liberado?, preguntó, sabiendo que había cruzado una línea que jamás imaginó pisar. Mientras la oscuridad se precipita hacia ella, la ventana estalló, y entraron ráfagas de viento que susurraban secretos perdidos. La casa tembló, como si cada pared supiera que un horror inminente se desataría. En ese momento fue claro, la verdadera lucha apenas comenzaba, y todo lo que había sido liberado aún esperaba. ¿Qué éxtasis de terror estaba a punto de desatarse en su mundo ya balanceado por el pánico? ¿Podría sobrevivir, o estaría condenada a enfrentar las sombras que había desatado? Un grito estruendoso rasgó el aire mientras la sombra avanzaba, expandiéndose como una mancha negra que devoraba la luz. Mariana se hizo a un lado, la adrenalina corriendo por su cuerpo. El sonido del vidrio estallado todavía resonaba en sus oídos, pero ahora su mente intentaba concentrarse. Tenía que proteger a sus hijos. A la cocina, ordenó, empujando a los pequeños hacia la sala de estar, donde la luz era más tenue, un refugio engañoso. La sombra se detuvo por un momento, titubeando como si evaluara sus movimientos. La burla de aquel rostro, con sus dientes afilados, inundaba su mente como un eco cruel. La figura había regresado, pero no podía permitir que se alimentara del terror. Los murmullos emociones de la joya reverberaban en su mente, no te atrevas a despojarte de él. Mariana apretó el collar en su mano, casi podía sentir su latido, como si de verdad estuviera vivo. No. No tengo miedo, gritó. Aunque su voz temblaba, la sombra se balanceó, como si estuviera girando en la oscura bruma que la envolvía. Siempre hay un precio, querida Mariana, resonó la voz profunda desde las esquinas. Lo que has liberado es solo el principio. Vas a desear nunca haberme despojado de esa joya. Un escalofrío recorrió la piel de Mariana. No podía dejar que sus hijos presenciaran tal horror. Vengan, mucho más cerca, pidió con un tono de voz más suave, abrazándolos. Los pequeños se aferraron a ella, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. De pronto,
el aire cargó con un olor a azufre. Mariana sintió una punzada en su pecho, como si algo la llamara. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de su razón. La sombra se alzó, tomando forma, revelando una figura que parecía constituida de caos y penumbra. «Quiero lo que es mío», dijo, con un susurro que vibró en las paredes. «Tu amistad, tus recuerdos, ese collar, todo tiene un costo. Y lo has pagado con miedo». Las luces comenzaron a parpadear, y con cada destello, imágenes de su infancia, de risas y juegos con Laura, se desvanecían, sustituidas por recuerdos de angustia y desilusión. Mariana sintió que su corazón se hundía en un abismo. No puedes llevarte eso. La sombra sonrió, el gesto grotesco amplificando la desolación en el pecho de Mariana. Aquello que ames, aquello que necesites, ha sido sellado. No escaparás de lo que has creado. Los gritos de sus hijos retumbaban en su mente, cada nota moreándose en un canto de desesperación. No los toques, no les hagas daño, rogó, y esa súplica se convirtió en su última defensa. Entonces una explosión de luz iluminó la habitación, proveniente del collar que todavía sostenía. Era como si la joya estuviera reaccionando a su miedo, convirtiendo la angustia en un estallido de energía. La sombra se estremeció, su cuerpo ondulando como una ola incierta. ¿Qué es esto? La voz resonó con un pánico que perforó el aire. Mariana sintió que se le abría un camino. No sabía cómo, pero la luz del collar parecía representar una esperanza. «Vámonos», gritó a sus hijos, y a pesar del terror que la rodeaba, caminó hacia la luz. La sombra se abalanzó hacia ellos, pero Mariana sintió que el colgante estaba a punto de liberarse completamente. Una explosión de luz era casi inevitable. Tenía que avanzar. Luchó contra el miedo, y en instantes de desesperación, decidió hacer algo sorprendente: «Dame mi vida de vuelta». El estallido fue ensordecedor, y Mariana vio cómo la sombra se disolvía, llevándose consigo los ecos de los recuerdos. Entonces, todo se volvió negro. Cuando llegó la claridad, Mariana se encontraba sola en la cocina. La casa estaba en completo silencio, pero sabía que el terror no había terminado. Un frío gélido envolvía el lugar como una niebla ominosa. Miró en su mano, y el collar había desaparecido, pero a cambio, un nuevo horror latía en su interior. Las voces resonaban de nuevo, pero ahora eran más fuertes, más claras. «No has terminado, lo que liberaste sigue acechando. Busca a Laura, ella tiene la clave». Mariana sintió. Como si el mundo se interrumpiera de nuevo, y el tiempo se detuviera. ¿Qué más oculta su amiga? ¿Qué más secretos llevaban con ellas? ¿Y su propia vida? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y una nueva incertidumbre comenzó a afianzarse. La noche prometía aún más sombras. Mariana se quedó paralizada en la cocina, con el eco de las voces reverberando en su mente. «Busca a Laura». Esas palabras eran un eco inquietante. ¿Cómo podría enfrentar a su amiga sabiendo que había más en juego de lo que originalmente pensó? Con un movimiento tembloroso, salió de la casa, sintiendo como la noche se cerraba a su alrededor, como si las sombras la atraparan de nuevo. El aire estaba saturado de un frío inusual, como si lo que había ocurrido en su hogar hubiera rasgado una capa entre la realidad y algo mucho más oscuro. Cada paso que daba sonaba como un tambor, resonando en el silencio del vecindario. La luna, que en otro momento habría ofrecido consuelo, ahora se veía como un ojo observador, juzgando su cometido. Cuando Mariana llegó al parque donde solían jugar sus hijos, se dio cuenta de que la atmósfera era aún más pesada. Los árboles, anteriormente familiares y seguros, se erguían como sombras menacing. Un chirrido lejano, como el de una puerta entreabierta, la hizo sobresaltarse. Miró hacia ambos lados, la paranoia sellando su piel. Algo no estaba bien, y un instinto primitivo la impulsó a alejarse. Se adentró en el parque, buscando a Laura, pero su mente era un laberinto de dudas y autorreproches.
¿Por qué no le conté antes? La idea de que su confidente pudiera haber estado involucrada en este horror la torturaba. La culpa se transformaba en rencor y el miedo en una fuerza que la empujaba hacia adelante. Cuando llegó a la antigua casa de Laura, la puerta estaba entreabierta. Mariana dudó, su corazón martillando en su pecho. El eco de risas y juegos infantiles le perforaba el alma, recordándole tiempos más simples. Pero ahora solo había una atmósfera cargada de presagios. A medida que cruzaba el umbral, una ráfaga de aire helado la envolvió, como si la casa diera la bienvenida a un amigo olvidado. Laura, llamó con voz temblorosa, los ecos de su propia voz se perdieron en el aire. La oscuridad en el interior parecía moverse, como si estuviera viva. A cada paso, la habitación se hacía más densa, cada sombra parecía moverse, como si estuvieran ansiosas por susurrar secretos prohibidos. Al entrar en la sala de estar, una figura se plantó delante de ella. Era Laura, pero algo en su mirada no era el mismo. Los ojos de su amiga estaban nublados, ausentes, como si miraran más allá de la realidad. Mariana dijo con un tono que hacía eco de la voz de la sombra. Has venido por lo que es tuyo, pero no lo que crees que eres. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué te ha pasado?, contestó, apenas capaz de contener su horror. La risa de Laura resonó como un crujido de cristales fracturados. Lo liberaste, Mariana. Solo tú puedes hacerlo. Es tu carga, y debo ayudar a tu costa. Las palabras caían pesadas, como si cada sílaba estuviera imbuida de un poder maldito. El aire se espesó, y desde la esquina de la sala emergió una sombra familiar, reproducida del horror que había enfrentado en su propia casa. Era como si de las paredes estuvieran brotando imágenes, recuerdos de risas y juegos con sus hijos, mezclados con escenas de lo que había perdido. Eres parte de esto, Mariana. Sin la joya, lo que queda es solo un eco de lo que una vez fue. Mariana dio un paso atrás. No. No puedo ser parte de esto, no quiero, y la habitación pareció responder a su pánico. Las luces comenzaron a parpadear, y la risa de su amiga se transformó en un grito desgarrador que resonó a través del aire. Laura, detente, aulló con desesperación, pero era demasiado tarde. La sombra se abalanzó, envolviendo todo a su paso. La conexión entre ambas mujeres se torció, tirando de los lazos que creían indestructibles. Era un juego mortal de sacrificio y lealtad. Mariana sintió que se desmoronaba bajo el peso de la elección. De repente, se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. ¿Qué estaba dispuesta a perder por salvar a su amiga? Las preguntas llenaban su mente y una verdad aterradora empezó a formarse. ¿Qué tengo que hacer?, exclamó al aire. Las sombras respondieron, vibrando con energía oscura. La noche había decidido que no encontraría respuestas tan fácilmente. Y así, la pregunta quedó flotando en el aire, un grito ahogado que podría marcar el final, o el comienzo de algo aún más siniestro. Mariana se sintió atrapada, como si la sala se estuviera cerrando a su alrededor. La sombra continuó su avance, gesticulando con una mano casi etérea, atrapando la luz que se filtraba desde la entrada, convirtiéndola en una neblina oscura. Laura había desaparecido detrás de esa figura difusa, como un reflejo distorsionado en un espejo quebrado. Laura susurró con voz temblorosa, a punto de llorar. Pero no hubo respuesta. En lugar de eso, la sombra se inclinó ante ella, como si la invitara a acercarse más, a cruzar un umbral que no debía cruzar. Todo tiene un precio, Mariana, susurró con un eco horrible que parecía provenir de todos lados. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para recuperar lo que has perdido? De repente, un estruendo hizo temblar las paredes. Mariana miró en dirección al sonido. Desde la cocina, las puertas de los armarios se abrieron violentamente, como si algo interno luchara por escapar. La escena le devolvió a la memoria el terror que sentía en su propia casa,
como si el mismo horror que la había acosado ahora resonara en cada rincón. Sin pensarlo, dio un paso hacia atrás, tropezando con un mueble y cayendo al suelo. «No», gritó, mientras el pánico volaba en su pecho. Pero la sombra siguió acercándose, susurrando promesas de poder, de control y de venganza. Era seductora y aterradora. Mariana sintió que su esencia misma estaba siendo devorada por esa oscuridad creciente. En un momento de claridad desesperada, recordó lo que le había sucedido a sus hijos. La sonrisa de su pequeño, la risa de su hija, todo se desvanecía en el aire como cenizas. «Basta. Tienes que liberar a Laura», exclamó, su voz resonando en la penumbra. La sombra se detuvo por un instante, y la atmósfera se volvió densa, casi eléctrica. Fue un momento, solo un momento, pero sintió que la sombra dudaba. «Liberar a Laura o perderlo todo», respondió, esta vez en un tono casi cantado. Era como si en su voz se ocultaran todas las decisiones jamás tomadas, todos los caminos no elegidos. Justo cuando Mariana decidió que no podría renunciar a su amiga, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de la cocina. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia el sonido, ignorando el dolor punzante en su tobillo. Al llegar, la escena era surrealista. Los platos volaban, chocando contra las paredes, como si una tormenta de viento hubiera invadido el espacio. Y allí, en medio del caos, estaba Laura, atrapada en un remolino de luces y sombras, su rostro distorsionado por el terror. «Mariana», gritó con desesperación, y esa era la única línea que resonaba en su mente. «Voy a ayudarte», gritó, extendiendo una mano hacia ella. Pero una corriente oscura surgió y la arrastró hacia atrás, como si la casa en sí misma estuviera en su contra. Desde el rincón del comedor otra forma emergió, una figura masculina, cubierta en sombras, sonriendo maliciosamente. Era como si el mismo miedo estuviera tomando forma, una entidad que se alimentaba de su angustia. «Nos veremos pronto, Mariana». El juego apenas comienza, rió mientras se desvanecía en la oscuridad, dejando solo un eco perturbador que resonaba en su pecho. Mariana cerró los ojos, respirando con dificultad. «Laura», volvió a gritar entre susurros de terror que la oprimían. Abrió los ojos cuando la sala se llenó de luz, como si el amanecer estuviera a punto de romper, pero en lugar de ello solo encontró el vacío y el eco de una risa, una decisión. Tenía que elegir. Salvar a Laura o aceptar lo inevitable. El corazón de Mariana latía con fuerza, cada vez más rápido. Las sombras se abalanzaban sobre ella, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo. ¿Qué significaba realmente esa carga? Los ecos de su propia culpa y desesperación amenazaban con ahogarla. Con un grito profundo, sintió la determinación tomando control. «Prometo rescatarte, Laura. Pero necesitaré fuerza», susurró a oscuridad que rodeaba su corazón. Fue entonces cuando la luz del espíritu familiar volvió a encenderse en su mente, revelando un aspecto desconocido de su propia alma, una parte que comenzaba a despertar. Pero, ¿sería suficiente? La sombra siempre estaba acechando, lista para llevarlo todo. Mientras las puertas se cerraban lentamente, una frase resonó en su corazón: «Solo tú decides el final». Mariana supo que lo que enfrentaría en el próximo capítulo de su tormento estaba más a la vuelta de la esquina de lo que imaginaba. En medio de las penumbras que danzaban en la habitación, anticipaba lo que significaría realmente buscar a Laura y, con ello, descubrir lo que la había liberado y lo que podría perder de forma irrevocable. ¿Qué secretos quedaban por desvelar en este juego mortal? El aire se volvió frío, más frío de lo que Mariana había sentido jamás. La cocina, antes un refugio familiar, se había transformado en un escenario de horror, donde cada objeto parecía cobrar vida en su contra. Laura gritaba, pero la apremiante sensación de que el tiempo se acababa la obligaba a actuar rápido. Sin pensar en las consecuencias, se lanzó al centro del caos, las manos extendidas hacia su amiga. «Laura».
Agarra mi mano, gritó, la voz desgarrándose en su intento de atravesar la tormenta de objetos voladores. Pero la corriente oscura que azotaba a Laura parecía un muro impenetrable, absorbiendo el sonido como si estuviera diseñada para separar a las dos amigas, un instante fugaz. Laura lo sabía, y con sus ojos desorbitados, hizo un gesto, como si intentara comunicarle algo a Mariana. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, y por un momento, todo se detuvo. La luz que luchaba entre las sombras pareció titubear, y en ese breve silencio, la nebulosa oscura dejó escapar un susurro enigmático. ¿Por qué la salvas? ¿No ves que ella es el sacrificio, no tú? El precio a pagar es mayor de lo que imaginas. Mariana sintió que su corazón se encogía. La sombra se burlaba de su desesperación, retorciendo la realidad en torno a ella. Basta, gritó, sus ojos fijos en Laura. Cada latido resonaba como un tambor de guerra, recordándole lo que estaba en juego. El caos volvió a desatarse y los platos estallaron a su alrededor, convertido en fragmentos brillantes que llovían sobre ella. Pero Mariana se centró. No podía permitir que la desesperación la dominara. Se posó en calma, respirando profundamente. Nadie la había preparado para enfrentar un horror así, pero no podía huir. Laura la necesitaba. Con un grito decidido, levantó las manos y comenzó a murmurar palabras que había escuchado en las historias que le contaba su abuela, viejos encantamientos llenos de fuerza. La sombra parecía reaccionar a su desafío, vibrando en el aire, un remolino de odio y rencor. Te lo ordeno. Libérala, exclamó, con la voz resonando en la cocina. Una luz brillante comenzó a emanar de su pecho, luchando contra la oscuridad que había invadido el espacio. Sin embargo, la sombra no retrocedió, sino que se acercó, arrastrando consigo un aura maligna que hacía que la piel de Mariana se erizara. Ese poder es tu perdición, susurró, un eco frío aumentando la presión a su alrededor. Tu abuela no te enseñó todo, hay más cosas que el sacrificio. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Laura, cuya frágil figura parecía desvanecerse en la tormenta de sombras. Confía en mí, gritó Laura, por fin rompiendo el hechizo del silencio. Mariana, no estás sola. Debes enfrentarlo, no dejar que te controle. Con cada palabra, el poder de la amiga pareció entrelazarse con la fuerza que Mariana había descubierto. Las dos lo habían deseado, la amistad como un vínculo sagrado, capaz de desafiar incluso a la oscuridad más profunda. Las luces del entorno comenzaron a mezclarse, creando un halo a su alrededor, como si el universo estuviera sintonizando con su determinación. Sin embargo, la figura oscura lanzó un grito gutural, una mezcla de furia y frustración. No puedo permitirlo, no dejaré que esto termine bien para ti, resonó su voz, amordazando cualquier atisbo de esperanza. Mariana sintió una presión en el pecho, como si el mismo aire la estuviera estrangulando. Sabía que el estallido de poder que se preparaba podía ser su única oportunidad, pero a un costo terrible. Cree en nuestro lazo, Laura. Vamos a romper esta cadena, exclamó con todas sus fuerzas. La luz alrededor de ambas se intensificó, llenando cada rincón de la cocina con una cálida luminosidad. Fue entonces cuando una puerta oculta en la pared comenzó a abrirse lentamente, revelando una escalera oscura hacia el desván. Algo llamaba a Mariana desde allí, una mezcla de curiosidad y terror. ¿Era un camino hacia la salvación de Laura, o simplemente una trampa más de esa sombra endiablada? Mariana, no, gritó Laura, mientras la desesperación y la esperanza se entrelazaban en el aire. Mariana, sintiendo su corazón compitiendo en un frenético tamborileo, miró hacia la escalera. Su destino estaba en juego, y una elección debía hacerse. Te atreverás a conocer la verdad, resonó la voz sombría en su mente, impregnando el aire de inquietud. Mientras la luz a su alrededor se tambaleaba, Mariana supo que había elegido encarar su destino, pero ¿a qué precio? La sombra se abalanzó sobre ella, como un animal enjaulado a punto de saltar.
Mariana sintió el escalofrío de la sombra acechando detrás de ella, un vórtice de maldad que se adhirió a su piel como un sudor frío. Antes de que pudiera razonar, un instinto primario la empujó hacia la escalera. El oscuro pasadizo detrás de la puerta prometía respuestas, aunque la advertencia de Laura resonaba en su mente como un tambor lastimero. Con cada peldaño que subía, el aire se volvió más denso, como si la oscuridad misma intentara detenerla, retenerla, devorarla. A medida que ascendía, la luz de la cocina se desvaneció tras ella, un rayo de esperanza que se empequeñecía mientras su mundo se sumía en el abismo. Al llegar a la cima, se detuvo en un pequeño pasillo. Allí, las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que parecían vibrar con una energía sinister. Un sudor helado le recorrió la espalda al recordar las historias de su abuela. No todo lo que brilla es oro, Mariana, le repetía. ¿Estaba ella ahora a punto de caer en una trampa milenaria? Sus manos temblorosas buscaron un punto de apoyo en la oscuridad. Delante de ella había una puerta entreabierta que emanaba un ligero resplandor a su lado. A pesar de la advertencia interna de no avanzar, un impulso incomprensible la empujaba a cruzar el umbral. Cuando lo hizo, se encontró en una habitación espantosa. Una multitud de espejos reflejaban su figura, pero no con los mismos ojos, eran ojos vacíos, sin vida. La sensación de ser observada se intensificó, el aire se volvió más pesado, como si las paredes contuvieran secretos que no debían ser descubiertos. Mariana, una voz suave pero ominosa, la llamó. Era el eco de Laura, una sombra de angustia en los reflejos. Debes volver. No te dejes engañar. No confíes en tus ojos. Mariana luchó contra el pánico, su corazón golpeando sus costillas como si intentara escapar. Sin embargo, antes de que pudiera girar sobre sus talones, un espejo en el centro de la sala se iluminó, mostrando visiones distorsionadas de su pasado, recuerdos distorsionados y dolorosos, que parecían arrastrarse desde su subconsciente. Vio a su madre, sonriendo, junto a la abuela. A su lado, Laura le ofrecía una sonrisa, pero luego todo se oscurecía, las sonrisas se torcían en muecas siniestras. ¿Ves? Tu vida siempre ha estado ligada a la entrega. Todo tiene un precio, susurró la sombra ahora en el espejo. Ella lo sabe y tú también. Mariana se sintió atrapada. La luz parecía encadenarla, atando sus pies al suelo mismo. Sabía que tenía que hacer algo, pero la inquietud en su mente se intensificaba. Laura, no puedo dejarte. Pero la sombra continuó, ahora más fuerte, más convincente. Pero es ella la que debe ser sacrificada. La única manera de romper el vínculo es con su sangre, dijo, mientras los espejos comenzaron a vibrar, distorsionando aún más las imágenes. Eres la elegida, Mariana. Siempre lo has sido. Con un grito sordo, volvió la vista, buscando la salida, pero el pasillo que había cruzado se había desvanecido, adoptando la forma de un laberinto imborrable. La voz de la sombra retumbaba en su mente, entrelazándose con los recuerdos. ¿Te atreves a deshacerte de todo para salvarla? Mariana sintió una punzada en el pecho. Balas de duda atravesaban su mente. Su amiga, la que siempre había estado a su lado, ¿realmente era un sacrificio en esta oscuridad? Despierta, Mariana, gritó Laura desde la profundidad de su ser, pero la imagen estaba aprehendida por el terror. Mariana cerró los ojos, deseando por un momento que las sombras la engulleran. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación aún ardía. No murmuró. No haré lo que tú quieres. De repente, un cambio instantáneo, la habitación se sacudió con una fuerza terrible. Los espejos estallaron en 1000 fragmentos, la luz emanó, destellando y ciega. La sombra rugió con furia, una cólera sombría que reverberó como el trueno, mientras su forma comenzaba a desvanecerse. Tu elección tiene consecuencias, Mariana. Nadie escapa sin un precio. Y así, en medio del caos,
La figura oscura se desvaneció. Momentáneamente, pero a lo lejos, una risa escalofriante resonó, dejando un eco de advertencia en el aire. La cocina estaba a la vista, pero con un crujido inquietante, las luces centelleaban, como señales de que la batalla apenas comenzaba. Mientras se lanzaba de regreso a la oscuridad, el terror se apoderó de ella, pues sabía que las sombras no solo acechaban en la cocina, sino en cada paso que daba. El precio que pagarían sería más alto de lo que jamás imaginó. Sin embargo, antes de perderse nuevamente en la niebla, la voz sombría volvió a susurrar en su mente: nos volveremos a encontrar, Mariana. Esta es solo la primera de tus lecciones. Mariana comprendió que huir de este horror ya no era una opción. Enfrentar su destino se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Pero, podría mantener su amistad con Laura intacta mientras los secretos se desdoblaban ante ellas, y así, la penumbra se intensificó, alineando su camino hacia un horror inimaginable. Mariana salió de la habitación con la piel erizada, temblando no solo por el frío del lugar, sino por la revelación desgarradora que acababa de experimentar. La risa que resonó en su mente aún reverberaba como un eco distante, recordándole que no estaba sola en su lucha, pero tampoco completamente segura. Al llegar a la cocina, las luces parpadeaban en una danza frenética. Todo parecía haber cambiado, incluso el aire. Las paredes, antes familiares, ahora parecían encogerse, como si el espacio estuviera consciente de su miedo. Las sombras se espesaban, acechando desde cada rincón, convirtiendo lo cotidiano en lo aterrador. Laura, murmuró, con un hilo de voz que casi se perdía en el silencio opresivo. A pesar de que todo parecía un retorcido juego de espejos, su amiga era la única razón que la mantenía aferrada a la realidad. Pero la duda se instalaba como una niebla fría en su mente: ¿sería realmente su amiga, o una marioneta en el juego de la sombra? Decidió salir de la cocina. El crepitar de la madera bajo sus pies estaba impregnado de un miedo palpable. Caminó hacia la sala, donde un reloj antiguo marcaba el tiempo con un tic-tac siniestro. Cada golpe sonaba como un tambor de guerra, y con cada repique sentía que se acercaba una revelación fatal. El ambiente se volvió más pesado. Las sombras danzaban, reformándose en figuras que parecían dispuestas a devorarla. Intentó concentrarse, enfocar su mente en Laura, en encontrarla. «Laura», gritó, el terror en su voz resonando como un grito de socorro. La respuesta llegó en forma de un susurro, como una brisa gélida que atravesaba su ser. Mariana. La voz era clara, pero había un trasfondo de desesperación. Un hilo de esperanza se encendió en su pecho. Corrió hacia la dirección del sonido, atravesando cada habitación con un impulso frenético, pero la casa parecía un laberinto. Cuanto más corría, más se distorsionaba el espacio. Las paredes se cerraban, los pasillos se retorcían. La sensación de estar atrapada aumentaba, como si la casa estuviera viva, manipulando cada paso que daba. ¿Hacia dónde, Dios mío?, pensó, desesperada. Justo cuando sintió que iba a perderse en esa oscuridad, una puerta al final del pasillo se iluminó con un brillo cálido, como un faro en la tormenta. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. Al abrir la puerta, se encontró en un pequeño estudio. Al instante, su corazón se detuvo. En el centro, sobre un escritorio, había un cuaderno abierto. Las páginas parecían pulsar con una energía oscura. Se acercó, sus manos temblando mientras leía. El sacrificio se acerca, la elección debe hacerse. Las palabras estaban escritas con prisa, como si alguien hubiera estado buscando una forma de escapar de aquel destino. ¿Qué significa esto? La voz de Laura resonó, más clara que antes. ¿Qué has hecho? Mariana giró rápidamente, buscando a su amiga, pero solo encontró la penumbra. Laura. Estoy aquí, no te he abandonado, gritó de nuevo, su voz llena de angustia. Mariana, ten cuidado. La advertencia venía desde lejos,
pero el sonido se volvía cada vez más tenue, como si Laura fuese absorbida por una fuerza oscura. Con el sudor corriendo por su frente, Mariana sintió que las sombras la rodeaban nuevamente, tomando formas grotescas y amenazantes. No puedo dejar que te hagan daño, pensó, su mente girando entre la lucha por salvar a su amiga y la presión de los secretos revelados, pero cuando su mirada se desvió hacia el cuaderno, una figura apareció en el rincón de su visión. Era apenas un susurro de la luz, un atisbo de lo que parecía ser Laura, atrapada entre capas de sombra. Era una visión distorsionada, pero su esencia era indudable. Mariana, por favor. La voz sonó dolorida, un grito desgarrador que atravesó la oscuridad. Todo en su interior gritaba por ayudarla. Pero antes de que pudiera moverse, la sombra se abalanzó, un torbellino de oscuridad que la lanzaba hacia atrás. No, gritó, pero el eco se perdió en un grito sordo que hizo temblar la noche, y en medio del caos y la desesperación, se dio cuenta de que el precio a pagar era más alto de lo que podía imaginar. La conexión con Laura no solo la mantenía unida, sino que también la ataba a un destino peor que la muerte. Mientras las sombras la absorbían, la última palabra de Laura retumbó en su mente, resonando con malicia. Todo tiene un precio. En ese instante, Mariana supo que su lucha apenas había comenzado y que la verdad acechaba, esperando el momento adecuado para ser revelada. Sin embargo, la luz comenzó a desvanecerse una vez más, y ella se encontró de nuevo perdida en el laberinto, a la espera de un sacrificio, su amigo o su propia alma. Mariana sintió que el aire se le escapaba. Su mente era un caos, un torbellino de imágenes asfixiantes. Todos esos recuerdos, esos momentos compartidos con Laura, se mezclaban con el horror que ahora la rodeaba. La risa que una vez fue sinónimo de alegría se había convertido en un eco pesado de traición. Todo tiene un precio, resonaban las palabras en su mente, una advertencia que la ataba más a su desesperación. Los murmullos en la casa se intensificaron, como si las paredes mismas estuvieran conversando sobre su destino. Debes elegir, Mariana, susurró la sombra, cuyo aliento helado acariciaba su piel. Sacrificio o condena. Una amistad que destruyes o un alma que salvas. No, gritó, aferrándose a la esperanza como quien se aferra a una tabla a la deriva. La conexión que sentía con Laura no podía ser un simple juego. Debía haber una manera de salvar a su amiga sin perder su propia esencia. De repente, la luz del estudio se intensificó. Recordó las historias de su abuela, sobre la fuerza que reside en la verdadera amistad. Con cada latido, Mariana se llenó de determinación. No daré nada a cambio, murmulló, enfundándose en la resoluta necesidad de luchar. Sin pensarlo, comenzó a murmurar palabras que una vez le había enseñado su abuela, un antiguo encantamiento de protección. La sombra se encogió, retorciéndose en el rincón, su expresión cambiando de burla a rabia. Tu resistencia es inútil, siseó la sombra, las luces titilando como reflejos de sus emociones. Pero Mariana continuó, sus palabras llenando la habitación con una luz cada vez más brillante. La amistad es una fuerza poderosa, y no dejaré que me la quiten. Con cada frase, sentía que un poder latía en su interior, un eco de todo lo que había vivido junto a Laura. Sentía que los lazos de amor y apoyo eran más fuertes que cualquier sombra que intentara separarle de su amiga. Fue entonces cuando vio la figura de Laura, aunque aún distorsionada entre la bruma. Confía en mí, Laura. Estamos juntas en esto, gritó. El grito de determinación resonó con tal fuerza que la oscuridad retrocedió, incluso si solo por un instante. La conexión entre ambas mujeres se amplificó, iluminando áreas olvidadas de su propia fortaleza. Mariana continuó su invocación, sintiendo que una corriente de energía las unía, un puente no solo de amistad, sino de luz pura y resistencia. La sombra, ahora encorvada y furiosa, intentó irrumpir nuevamente. Nada retiene mi poder, las sombras siempre reclamarán lo que es suyo. Pero Marianaía supo que tenía la fuerza suficiente para cambiar ese destino.
Un chispazo de luz estalló en sus manos, vibrando en sincronía con la energía de su amistad. No. No puedo permitirte llevarte a Laura. El aire hirvió mientras la luz pulsaba con fuerza, y de repente, una explosión de energía se disparó hacia la sombra, que lanzó un grito desgarrador. No, resonó, mientras la sombra se deslizaba hacia atrás, retorciéndose en el espacio que alguna vez ocupó. Fue un momento de revelación y poder. En ese instante, Mariana comprendió que no solo luchaba por ella y por Laura, sino por todo lo que significaban, por cada recuerdo que habían creado juntas, por el amor que las unía. Las sombras se disolvieron, dejando solo un eco de su risa inquietante a medida que se desvanecían. Con un último destello de luz, el caos se desvaneció y el estudio regresó a la normalidad, con el silencio reposando como un regalo tras la tormenta. Allí estaba Laura, visible y real, sus ojos brillantes con gratitud. Lo hiciste, Mari susurró, corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza. Estás a salvo. Estás a salvo. Mariana sintió que finalmente podía dejar escapar el aliento que había estado conteniendo. No solo habían sobrevivido a la tormenta, sino que, a través de su lucha, habían reafirmado su vínculo. Nunca más, Laura. Nunca más dejaré que nadie nos separe. Se aferraron la una a la otra mientras la luz iluminaba el umbral entre su hogar y la oscuridad que habían enfrentado. Haremos frente a cualquier sombra. Que vuelva, prometió Mariana. La fortaleza que había encontrado al enfrentar su miedo ahora era parte de ella. Ambas miraron hacia la ventana, sintiendo que el amanecer comenzaba a romper. La noche oscura había terminado, pero quedaba un camino por recorrer. Aprenderemos a vivir con esto, dijo Laura. Porque lo que enfrentamos juntas es más fuerte que cualquier sombra. Y así, Mariana y Laura comenzaron a caminar hacia el nuevo día, dejando atrás el eco de la oscuridad, listas para redescubrir la luz de su amistad, sabiendo que aunque el horror las había marcado, su unión sería el faro en cualquier tormenta que viniera. Y así concluye nuestra historia. Si te ha gustado, por favor, suscríbete inmediatamente. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de estas aventuras. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones. Queremos saber qué piensan sobre el final y sus teorías. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.